cuando hablamos de la captación de voces, pues bueno, lo primero que nos tenemos que plantear es el tipo de micrófono que vamos a utilizar, ¿no? Hay diferentes tipos de micrófonos. Por un lado tendríamos micrófonos dinámicos, entre los cuales tendremos de bobina móvil y micrófonos de cinta. Y tendríamos micrófonos de condensador. Básicamente los micros más utilizados, más comunes para directo, suelen ser dinámicos, aunque también hay algunos, en algunos contextos concretos y con algún micrófono concreto, como por ejemplo el KSM9, que ahora veremos, se puede utilizar un micro de condensador. Y básicamente, pues las principales diferencias entre los dos tipos de micrófonos, pues sería, bueno, los dinámicos son micros más resistentes, por lo general aguanta mayor presión sonora y bueno, se utilizan más pues para giras, garitos, club y rock y tal, ¿no? Como micros más batalleros. Y por otro lado tendríamos los micros de condensador, son micros más sensibles, es más fácil conseguir una respuesta más plana, o sea, una respuesta más parecida al sonido original, micros más sensibles también y, y se suelen utilizar en estudios de grabación y en contextos como un poco más amables, por entendernos de alguna manera, como teatro y con música clásica o cosas un poco más suaves, ¿no? Sí que es verdad que se utilizan micros de condensador, por ejemplo, en las baterías, es muy común, para los aéreos, para los overheads, pero bueno, en el caso de las voces ya os digo que es más común utilizar micros dinámicos. Entonces, bueno, micros dinámicos de bobina móvil, como el clásico SM58, pues se utilizan mucho en directo. También se pueden utilizar en estudio, por supuesto. Micros de condensador son más comunes para estudios. Normalmente se le suele poner un filtro antipop para evitar esas consonantes oclusivas, ¿no? Esas consonantes que tienen golpes como la P, la T, la B, etcétera. Y los micrófonos de cinta, que son micros también más sensibles, son micros... eh, para las voces no es tan común, sí que son muy común, por ejemplo, para las guitarras eléctricas, pero también se pueden utilizar en alguna ocasión concreta, ya que su principal característica es que tiene una caída en las altas frecuencias y eso nos va a dar unos tonos más cálidos, ¿no? Además, ese sonido vintage, ese sonido antiguo, que tiene algunas grabaciones, pues de los años 70, 60, que, que nos van a ayudar a conseguir ese tipo de sonido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos una mini selección de micrófonos de Shure eh, que se suelen usar mucho para voces y coros, ¿no? Para directo, pues bueno, tendríamos por un lado el clásico SM58, ya sabéis, uno de los micros más usados y más vendidos de la historia, un estándar de los directos. Y bueno, es un micrófono dinámico cardioide. Ya si algunos de los estuvisteis en los talleres anteriores, recordáis, ¿no? Que pusimos un vídeo donde le hacían perrerías al micrófono, pasaban por un camión, lo tiraban al agua y tal, y el micrófono siempre sonaba, ¿no? Entonces, bueno, otro micro muy, muy usado en directo es el Shure Beta 58, cuya principal diferencia entre el SM58 sería que tiene un patrón polar supercardioide. ¿Vale? ¿Qué es eso del patrón polar cardioide y supercardioide? Pues bueno, un patrón polar cardioide, como el SM58, nos va a captar el sonido más ancho por delante, ¿vale? Y casi nada o nada por detrás. Mientras que un patrón polar supercardioide, como el beta 58, es más direccional, nos va a captar más estrecho por delante, nada por los laterales o casi nada, y un poco de sonido por detrás. Eh, es importante saber por dónde el micro nos va a captar el sonido, ¿vale? Pero también es muy importante saber por dónde no nos va a captar el sonido. Por ejemplo,
para la colocación de los monitores en directo es bastante interesante saber por dónde ese micro tiene su lado de menos captación o su lado sordo, su lado muerto, etcétera. En el caso de los cardioides, pues ese punto es el que nos viene perfecto para colocar nuestro monitor de referencia, en este caso para el cantante. En el caso del supercardioide, el lado correcto para colocar ese monitor va a ser en los laterales, ya que tiene su ángulo de menor captación. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Saber cuáles son las zonas por donde capta, pero también las zonas por donde no nos vas a captar. Y después tendríamos, pues, dos micrófonos de gama más alta, el KSM8 y el KSM9, cuya el KSM8 es un micrófono dinámico, el KSM9 es un micrófono de condensador, y una de sus características muy importantes es que tiene doble diafragma, ¿no? Y con ese doble diafragma va a reducir el efecto proximidad casi al completo en toda su frecuencia. De hecho, el KSM8 es el primer micro dinámico con doble diafragma. Son los dos micrófonos diseñados para directo. ¿Qué es eso del efecto proximidad? Vale, el efecto proximidad se produce solo en los micrófonos direccionales, los micrófonos directivos, y consiste en un realce de las frecuencias graves conforme acercamos el micrófono a la fuente sonora. En el caso de, por ejemplo, de un cantante, cuanto más se acerca el micro a la boca, vamos a tener un realce en respuesta grave, en graves, ¿no? ¿Qué pasa? Eso a veces nos va a fastidiar, como en el caso de las voces, que la mayoría de las veces nos va a fastidiar, pero en otras ocasiones nos va a beneficiar. Por ejemplo, cuando estamos sonorizando, captando el sonido de un ampli, de una guitarra eléctrica, por ejemplo con un SM57, el ampli y el micro están fijos, o sea, no se van a mover. Si por lo que sea consideramos que tenemos poca respuesta en grave, podemos acercarlo más al ampli y nos va a dar una respuesta con mayor frecuencia de graves, ¿no? En el caso de la voz es diferente, ya que es muy difícil que el cantante esté todo el rato a la misma distancia. Entonces ahí nos puede crear algunos problemas. Para eso, pues bueno, tenemos filtro paso alto o este tipo de micrófono, como os estoy comentando, como el KSM8 y el KSM9, que gracias a su doble diafragma nos va a ayudar a que ese efecto proximidad desaparezca. En el caso del KSM8 tiene un patrón polar cardioide y en el caso del KSM9 tiene un patrón polar conmutable y hay dos modelos, ¿no? Uno de ellos podemos seleccionar bien supercardioide o bien cardioide y en otro modelo podemos seleccionar en un patrón polar hipercardioide o subcardioide, ¿vale? Y por otro lado tendríamos micrófonos de estudio. Tendríamos aquí, pues, por ejemplo, el KSM44 y el KSM42, dos micros de muy alta calidad, de alta gama. Se suelen utilizar mucho para voces en estudio, ambos de condensador. El KSM42 con un patrón polar cardioide. Y mientras que el KSM44 tiene también un patrón polar conmutable, ¿no? Y puede convertirse en omnidireccional, cardioide o bidireccional. Por otro lado, he puesto, he incluido uno de la serie PG Alta, ¿vale? Que es como una serie más económica que tiene Shure, con la que ha emulado otros micrófonos, en este caso, por ejemplo, el PGA 27 sería el equivalente al SM27, un micrófono de condensador cardioide, y que bueno, son micros bastante, en relación calidad-precio, son micros bastante resultan bastante guay. Evidentemente tienen otros materiales y unas características un pelín menores, pero siguen siendo micros de muy buena calidad. Y para terminar estos micros de estudio, hay muchos más. Ya os digo que las series de Shure son casi interminables, hay muchos modelos. Pero en el caso
he elegido estos cuatro, que son micros que creo que son como estándar y aparte que a mí personalmente me gustan bastante. El SM7B es un micrófono dinámico, ¿vale? Cardioide, aunque pueda parecer que es un micro de condensador, no lo es. Y bueno, es un micro que en un principio fue muy utilizado para locuciones de radio. Un micro que se hizo muy famoso, entre otras cosas, porque Michael Jackson grabó su disco Thriller con él. Y de hecho había como unas fotos del estudio y tal donde salía con el micrófono. Y su principal característica es que tiene un tono bastante cálido, ¿no? No tiene esas frecuencias altas tan señaladas, entonces da cierta calidez. Y es muy utilizado sobre todo en estudios. También lo he visto, de hecho, últimamente con el confinamiento, en todos estos directos que se han hecho en casa y tal, en locales de ensayo, lo he visto mucho también que se utiliza. Son micros, ya os digo, más utilizados en programas de televisión, por ejemplo. Y bueno, tiene esa sensación de calidez que la verdad es que mola mucho. Y también es muy utilizado por muchos youtubers, ¿no? Eh, a- Aparte de que se ha puesto de moda porque ciertos youtubers como top lo utilizan, en España por ejemplo el Rubius, ¿no? Que es uno de los más que crea bastante influencia, lo utiliza. Una de las características es que tiene un blindaje contra el ruido electromagnético, ¿no? Ese ruido que se produce cuando se acerca mucho un micro a los ordenadores, a los monitores de televisión y tal. Entonces tiene ese blindaje y en este caso, pues para el tema de youtuber y eso, es perfecto. Entonces, bueno, esto sería una especie de repaso de algunos micros característicos de Shure. Y bueno, una vez que ya hemos elegido el micro, eh, tenemos que ver ajustes de ecualización, ¿no? Que es muy importante. Por un lado vamos a usar la ecualización de dos maneras, de manera sustractiva o de manera aditiva. Manera sustractiva, pues se basa en buscar esas frecuencias que no nos aporten nada, que incluso a veces no llegan a ensuciar el sonido y reducirlas, ¿no? Y por otro lado, ecualización aditiva, que lo que vamos a hacer es realzar esas frecuencias que nos interesen. Entonces, bueno, lo primero, antes que nada, sería eliminar esas frecuencias que no nos interesan. Eso creo que es lo primero que tenemos que hacer siempre cuando nos pongamos a ecualizar. Entonces, lo primero que se haría sería hacer un filtro paso alto en torno a los 100 hercios. Y bueno, vamos a escuchar lo que tenemos por aquí y vamos a ir viendo ya cómo utilizar esa ecualización. There are parrots ¿Vale? and fireworks, Entonces, bueno, aquí them tendríamos la banging voz. on the walls. Vamos a editarla. Y como Has arrived. Como os he dicho, vamos a hacer un filtro paso alto hasta en torno a Carnival. los 100 hercios, We're in May. donde no vamos a afectar a la voz original, ¿vale? Aquí no estamos afectando a ninguna There are frecuencia parrots y nos estamos evitando que por aquí se nos cuele todo tipo de sonidos indeseados, banging on ¿ok? Entonces, eso sería lo primero, the walls. hacer un filtro paso alto. Una vez que tenemos el filtro paso alto, Has arrived. entre 200 y 400 hercios es una zona There que are siempre parrots suele dar problemas, ¿no? Y siempre tiene todas las and papeletas fireworks, de atenuar algún tipo de señal. them banging on Pues nos vamos a ir, vamos a buscar. the walls. ¿Cómo buscamos? Pues hacemos un barrido. Vamos a exagerarlo Has arrived. y vamos a buscar esas frecuencias que no nos interesan, que nos suenen un poco Carnival. opacas, ¿vale? We're in May.
por ahí en torno a los 400. The rapper rats and fireworks, Y vamos a hacer, them banging on vamos a atenuar esa parte. ¿Ok? the walls. Después, bueno, si viéramos que tuviéramos unas frecuencias muy nasales, una voz muy Has nasal, arrived. pues en torno a 600, 900, 1K, por ahí podemos The rapper rats recortar alguna señal. Si tuviéramos frecuencias muy and sibilantes, fireworks, unas S muy pronunciadas, en torno a 6-8 them kHz, banging on ¿vale? En este caso the walls. lo veo más o menos bien, no veo excesivamente una voz muy nasal. Has arrived. De todas maneras, es importante una vez que tengamos el contexto, que tengamos el resto de instrumentos y demás, hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hago es eso, quitar esas frecuencias que no me molestan. Si viera alguna cosa que no me gustara, pues seguiría haciendo barridos frecuenciales The walls. y quitando ese tipo de frecuencias. Y por otro lado, pues podríamos ir resaltando algunas frecuencias agradables. En el caso de que se me quedara corta de frecuencias bajas, pues le daría en torno a 200, 100 Hz. Ya depende, siempre tener en cuenta que depende mucho de la voz del cantante, del contexto, o sea, del estilo de música, ¿vale? Pero esto puede ser una guía bastante aproximada. Lo que os decía antes, en los medios, pues bueno, para intentar sacar esas voces un poco arriba dentro de la mezcla, en torno a un 6 kHz, esto casi siempre es algo que yo normalmente lo hago casi por defecto. No es lo más... Sé que no hay que hacer cosas por defecto, pero es que casi siempre suele resultar darle un realce en estas frecuencias, ¿vale? Y después los agudos, pues bueno, si viéramos que necesitáramos, pues podemos dar en torno a 8 o 10 kHz, subir esa frecuencia. Entonces vamos a ver. The rapper rats Por aquí, esta zona de aquí, casi siempre and fireworks, nos ayuda bastante subirla, them banging on ¿vale? the walls. Normalmente cuando estamos subiendo una zona, intentamos utilizar una Q menos estrecha, ¿vale? Ya sabéis, ¿no?, que estamos utilizando un ecualizador paramétrico donde tenemos la selección de frecuencia, un gain, y el factor Q, el cual nos va a ayudar a ser mucho más exactos a la hora de seleccionar frecuencias concretas. Normalmente la Q más estrecha se suele utilizar para quitar sonidos que no nos gusten. Y para subir zonas, para resaltar frecuencias, pues una Q más abierta, ¿no? Ya que nos interesa esta zona concreta, no unas frecuencias tan exactas. And ¿Vale? fireworks, Entonces esto tendría pues algo así them banging on de primera, es lo que yo haría, y después the conforme walls. tengamos el resto de instrumentos y de base vamos a ir ya haciendo pequeños ajustes. ¿Ok? Has arrived. Vale. Lo siguiente que haríamos sería comprimir. Comprimir es muy importante. Y bueno, básicamente, de manera simplificada y para que se entienda fácil, la compresión nos va a ayudar a reducir el rango dinámico de una señal, ¿vale? O sea, nos va a ayudar a reducir la diferencia entre las partes más de menor volumen y las partes de un volumen más alto. ¿Qué pasa con el compresor y con el rango dinámico? Que depende del estilo, nos va a interesar tratarlo de una manera u otra. O sea, no es lo mismo una cantante de jazz, por ejemplo, que va a utilizar la dinámica, es algo fundamental en su manera de expresión,
a, por ejemplo, un cantante de rock, un cantante de música punk, por ejemplo, donde no me interesa, ya que en este caso este cantante no va a utilizar un rango dinámico, lo que me interesa es tener la voz bastante cogida, bastante, digamos, sujeta, para poder subir y bajar a mi gusto. Es muy importante además cuando tengamos entornos con mucha distorsión y mucha tralla, ¿no? Mucha batería, mucha guitarra. Entonces, en ese caso nos va a interesar mucho tener una señal de voz comprimida para poder sacarla por arriba de la mezcla, no tener que estar todo el rato subiendo, bajando porque la voz se me queda perdida. Entonces, bueno, es muy importante eso, ¿no? Tener claro el estilo de música. Ya os lo comenté en el otro taller que hicimos, que fue solamente de compresión, que en todos los instrumentos, en la batería, en el bajo, en cualquier tipo de instrumento, la compresión tiene que ver mucho con el estilo y con el enfoque que le queremos dar a esa mezcla, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a tener varios parámetros. Uno de esos parámetros clave sería el threshold, ¿vale? Que es el umbral, a partir del cual todo lo que supere, toda la señal que supere ese umbral que la hayamos marcado, la vamos a comprimir. ¿Cuánto la vamos a comprimir? Pues bueno, en función a lo que le digamos en el ratio, ¿vale? El ratio es la cantidad de compresión. Mayor ratio, mayor compresión. Y el threshold, pues eso, el umbral. Después, por otro lado, tendríamos attack y release. El attack es el tiempo que tarda el compresor en empezar a comprimir una vez que la señal ha pasado el threshold, ¿ok? Y el release es el tiempo que tarda la señal, el compresor, en dejar de comprimir una vez que la señal ha caído por ese umbral. En función de lo que estemos buscando, nos va a interesar un attack o un release más corto o más largo. En el caso de que queramos, por ejemplo, utilizar una compresión más natural, como es el caso, por ejemplo, de las voces, en la mayoría de los casos, nos va a interesar utilizar un attack más lento. Si queremos comprimir la voz a tope y que eso esté súper sujeto, pues utilizaríamos un attack más rápido y nos va a quedar, pues eso, una voz más comprimida, más no tan natural, que no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente son diferentes opciones, ¿vale? Por otro lado, tendríamos el output gain y el knee. El output gain básicamente nos va a servir para compensar ese sonido. Cuando estamos comprimiendo, lo que estamos haciendo es reducir volumen. Como la señal va a tener menor volumen que antes de ser comprimida, esa pérdida de volumen la vamos a compensar con el output, con el gain. El make-up en diferentes compresores pueden tener diferentes nombres, pero bueno, la función es la misma. Y el knee, que sería el codo, la transición a la hora de comprimir, pues si queremos una compresión un poco más suave, vamos a utilizar un knee soft, ¿vale? Y si queremos una compresión más rápida, como en el caso, por ejemplo, de un bombo o de una caja, pues vamos a utilizar un hard knee, o sea, una compresión un poco más directa, más instantánea. Entonces, bueno, como os comentaba, en el caso de las compresiones de voces, en directo lo que se intenta es usar una compresión lo más transparente posible. Entonces, pues lo que os comentaba antes, vamos a utilizar un ataque tirando a largo, mediano largo, y un release igual. Reduciendo en torno a unos 3-6 decibelios y ya nos vamos a empezar a notar cambios. Entonces, bueno, vamos a probar. Vamos al compresor. Ok. There are parrots and fireworks Entonces, bueno, vamos a empezar con un ratio banging medio, on en torno a unos 4 de ratio, the walls. ¿vale? Y vamos a ajustar el Has threshold. arrived. There are parrots Vamos a quitar en torno a unos 3-6 dB, and fireworks ¿vale? Algo así. then banging on.
Entonces, aquí es muy importante, esto es súper importante, el threshold. A un threshold más bajo estamos comprimiendo más la señal. Estamos, digamos, eliminando ese rango dinámico. En casos, por ejemplo, como lo que os decía antes, un cantante de jazz, pues a lo mejor nos interesa tener un threshold muy alto, con un ratio también alto, para que solamente me recortes esos picos que están por arriba. O sea, para asegurarme de que la señal no se me va de madre, no me vaya a distorsionar o a saturar, ¿vale? Entonces, en función de eso, es muy importante el juego de ratio y threshold. En este caso vamos a comprimir un poco la señal, pero tampoco de manera exagerada. Vamos a tener cierta naturalidad y ya después veremos algunas cosas más que haremos complementarias a esta compresión, ¿no? Entonces, bueno, algo así sería el ratio y el threshold. Them banging on the walls. Un attack en torno a unos 10 por ahí. 10 milisegundos. Has arrived. Carnival. Y un release We're in May. mediano. Algo así. The rapper rats ¿Vale? Entonces, bueno, como veis hemos perdido señal. and fireworks. Siempre el bypass es muy importante para ver lo que teníamos y lo que tenemos. On Esto es lo que teníamos. the walls. Esto es lo que tenemos. Has arrived. Vamos a compensar esa pérdida The rapper rats con unos 3 dB prácticamente, que es lo que estamos quitando de and compresión. fireworks. Así tenemos una señal Them banging on tenemos, the walls. seguimos teniendo la misma señal que teníamos antes, el mismo volumen, pero con una compresión bastante natural, no es una compresión muy brusca. ¿Vale? Carnival. We're in May. The rapper rats. En este caso, esta canción, después veremos otro tema un poco más suave, más pop. Hay bastante caña, bastante distorsión, ¿no? Todo suena bastante sucio. Bueno, esta canción es una canción de un grupo de aquí que se llamaba Gypsy Alley, un grupo de Jerez, ya no tocan. Uno de sus miembros ahora es productor, hace cosas bastante interesantes, se llama Santiago y Bronquio. Y bueno, ha producido muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el último disco de Kiko Veneno, etcétera. Y bueno, entonces Walls. aquí tendríamos una compresión. Has arrived. Yo ya una vez que he comprimido la primera parte, ahora veremos que vamos a comprimir unas cosas, vamos a hacer una compresión paralela de esta voz, pero a mí ya me gusta ir metiéndole un poco de reverb y tal para ver cómo va quedando en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos unos reverb para ver un poco cómo va empacando, ya que si lo hacemos todo seco nos cuesta un poco más. De esta manera ahora al final veremos un poco el reverb y algunas opciones. Entonces, seguimos, tenemos esta voz, ¿vale? Hemos hecho una compresión natural Has arrived. y lo siguiente sería hacer una compresión paralela de esta voz, ¿vale? ¿Qué es eso de una compresión paralela? Pues vale, con una compresión paralela básicamente lo que hacemos es duplicar la señal, en este caso de la voz, se suele utilizar mucho en baterías, en guitarra, y vamos a comprimir en paralelo esta misma señal en otro canal, como si estuviéramos enviando a un canal auxiliar, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues esta señal duplicada la vamos a comprimir bastante, de manera que vamos a sacar todos esos matices que quedan un poco perdidos de la voz, todas esas partes más que quedan más abajo, las vamos a recortar mucho por arriba y vamos a subir toda esa parte de abajo. De manera que vamos a tener una voz mucho más reforzada y más rica en matices, ¿no? Y aparte va a sonar como con bastante más fuerza, si no ahora veréis. Y en estos casos, donde tengamos ya mucha caña y tal, nos va a ayudar mucho a
sacar la voz. Esto es muy importante también cuando tengamos, por ejemplo, algún grupo con mucha distorsión y tal, y con voces un poco más tímidas, más suaves. Esto nos va a ayudar mucho a sacar todo eso arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esa compresión paralela? Pues vamos a verlo. Lo primero que he hecho ha sido en el patching. Aquí la voz me entra por el canal 12 y me la he enviado al 12, ¿no? Esta es la voz que tenemos original. Y yo lo que he hecho ha sido rutearme y sacarla también por el canal 15. Lo he nombrado como voz compresión paralela y me lo he ruteado. Para los que utilicen la Wii y es muy fácil rutear, solo hay que pintar y ya estamos haciendo los ruteos, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces, en este caso, me he ruteado esa voz de entrada hacia otro canal. El otro canal sería este. ¿Ok? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una compresión bastante exagerada, pero con un ratio más, o sea, vamos a tirar más de 3 sol bajo que de ratio grande, ¿no? Entonces vamos a poner un ratio en torno a, no sé, a 2, 3, algo así, ¿vale? Y un 3 sol bastante exagerado. Ya os digo que mi intención aquí es sacar todos esos matices que quedan por abajo de la voz y subirlo, ¿no? Y hacerlo que tengan más protagonismo. Y después mezclar ambas voces para que se quede mucho más compacto y mucho más rico de matices. Entonces, un ratio así, un 3 sol bastante, como os he dicho, bastante. Estamos reduciendo bastante la señal. El attack lo voy a poner muy rápido, ya que quiero comprimir todo, tal y como suene, quiero comprimir toda esa parte más alta. Y un release mediano, tirando a corto, ¿vale? Algo así. Fijaros que hemos reducido un mogollón la señal. Pues ahora vamos a ajustar y vamos a sacar. ¿Vale? Entonces ahora todos esos matices los hemos sacado arriba. Y los vamos a mezclar con la voz que teníamos. Teníamos esta voz. Y vamos a juntarla con esta. ¿Vale? Normalmente siempre la voz comprimida en paralelo va a estar siempre bastante más baja que la voz principal. Pero vamos a notar que le va a dar cuerpo. Después, estos dos canales me los he creado en un grupo, me los he asignado, ¿vale? Del grupo 1, que sería el grupo de voces. O sea, estos dos canales los tengo ruteados para este subgrupo de voces. Y desde aquí controlo la mezcla de estos dos en relación al tema. Fijaros cómo estaba. ¿Veis? Fijaros que cuando le añado la voz en compresión paralela, esa voz gana en matices y gana mucho más, tiene mucha más fuerza, ¿no? Que en este caso me interesa para que la voz no se quede tan tímida y tan poca cosa dentro de tanta distorsión y tanta caña. ¿Vale? Ok. Vale, y ahora, pues lo que os comentaba antes, importante siempre utilizar reverb y demás, ¿no? En el caso, bueno, ya sabéis que hay diferentes tipos de reverb. Algunos simulan espacios reales,
como por ejemplo un room, un estudio, un chamber, hall, cathedral, etcétera. Y otros simulan pues reverb artificiales, ¿no? Como la plate, que es una reverb de placas, y la reverb spring, ¿no? La reverb de muelles, que bueno, muy conocida en el caso de los Fender Twin Reverb, ¿no? Ese sonido que tiene, que se ha utilizado en millones de grabaciones. Entonces, bueno, siempre nos va a ayudar a que esa voz estén todas más situadas en un espacio. Y en este caso, pues aquí tenemos nuestros envíos. Carnival, Que le damos al we're in envío. May. The rapper rats ¿Vale? No hay que pasarse tampoco. Bueno, depende de lo que estemos and buscando. fireworks. En este caso, para la voz, pues bueno, suelen funcionar bastante bien una hall, un room. eh, si tenemos una música muy rápida, pues intentar que no sea una reverb muy larga para que tampoco nos cree mucha bola. Y siempre es muy importante, a mí por lo menos me gusta bastante hacerle un filtro paso alto a la reverb y también recortar un poco esas frecuencias altas. Eso me va a ayudar a que después evitar acoples, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el hall, la reverb hall esta que estamos utilizando. Y bueno, aquí le he hecho un filtro paso alto y aquí un paso bajo. Al contrario, high pass filter, ¿vale? Entonces, bueno, me va a ayudar a eso, a intentar quitar esa bola que a veces se crea y que muchas veces nos puede crear, incluso nos puede generar acoples, ¿no? Por esos armónicos que se crean. Vale, entonces también a veces si tenemos envíos de sobras y demás, se puede utilizar también una reverb plate, suelen ser reverb más cortitas y tal, y entre las dos se pueden mezclar perfectamente y creo que resulta muy bien. Vale, otra cosa que también se suele utilizar en algún tipo de estilo concreto es utilizar un slap, ¿no? Un delay corto y que le da ese punto. Bueno, se utilizaba mucho también en las grabaciones antiguas, ¿no? En grabaciones de Elvis, muchas grabaciones de blues. Y de hecho hay muchos discos actuales, pues yo qué sé. Recuerdo que la otra vez estuvimos hablando de John Spencer, por ejemplo. John Spencer es como prácticamente ha hecho su voz sin ese slap, sin esa reverb con delay corto, como que suena diferente, ¿no? Entonces, bueno, es bastante común utilizarlo, pues eso, en cosas más de rock and roll, en música, pues sí, rollo rhythm and blues, esa reverb cortita, incluso algunos grupos de música surf que también a veces cantan, tienen esa reverb cortita, ya os digo que le da ese punto un poco, sí, como de grabación más antigua, más old school, y además te va a dar un efecto bastante interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a probar la voz con ese delay corto. Has arrived. Fijaros. The rapper rats and fireworks. Them banging on ¿Vale? Utilizándola en su justa medida nos va a dar the walls. un punto bastante curioso en la voz. Has arrived. ¿Vale? No hay que exagerarlo. Carnival. Sí, aquí he controlado el We're tiempo. in May. ¿Veis? Le he puesto un tiempo bastante corto. Y suele funcionar bastante The guay. rapper rats and the fireworks. Them banging on the walls. Ya os digo. Como os digo siempre, todo depende del estilo que estemos tratando y del enfoque que queramos darle. Al final tenemos el control y estamos dándole un enfoque u otro. Entonces, vamos a ver otra cosa que se suele utilizar bastante, sobre todo en rollo más rock y cosas más cañeras. Y después vamos a ver un poquito otro tipo de enfoque con una canción un poco más pop, breve, porque veo que nos estamos colando de tiempo. Bueno, me estoy colando de tiempo. Y vale, otra cosa que se suele utilizar bastante, sobre todo en cosas más cañeras, como rock y tal, es hacer otro envío auxiliar
y pasarla por un poco de distorsión a la voz, algo sutil, ¿vale? Cuando hablamos de... Al final el truco está en buscarle el punto de equilibrio entre que no nos quede una voz súper sucia, o en algún caso sí que nos puede interesar esa voz sucia, pero siempre nos va a apuntar, nos va a ayudar, ¿no? A que tener esos armónicos y sobre todo, ya os digo, con la música rock en directo siempre se suele utilizar este tipo de cosas que son prácticamente imperceptibles, pero están ahí. Entonces, ¿cómo se haría? Pues bueno, me haría un envío auxiliar, igual que he hecho antes. Me lo he pasado a... En este caso yo me lo he mandado. La Wii tiene dos canales con para guitarra, con amplificadores de guitarra. También lo podemos hacer a través de un auxiliar con un pedal que utilicemos o con un plugin externo, lo que queramos, ¿no? La intención es tener apoyar esa voz que tenemos principal con una voz un poco más sucia y nos va a aportar también una cierta riqueza de armónicos, ¿no? Entonces, bueno, There are parrots aquí tendríamos esta voz, como os he dicho antes. and fireworks La he pasado por banging por on una serie de amplificadores que tiene el canal 1 y 2 de la Wii. their walls. En este caso, pues bueno, un Box AC15 y una pantalla Marshall. Son como emuladores. Has arrived. Y bueno, así sola me suena bastante sucia, There are parrots pero si ponemos de apoyo, and fireworks banging on ¿vale? Algo sutil, their walls. buscamos el equilibrio y Has arrived. Carnival, we're in May. entonces There are bueno, parrots creo que son técnicas bastante utilizadas y os la cuento y creo que es interesante que experimentéis con ellas. Ya os digo que son cosas que a veces nos pueden funcionar, a veces no. Pero cuando nos funcionan y si estamos en el contexto adecuado y en el estilo adecuado, nos van a ayudar mucho. Como os comentaba, vamos a poner otro tipo de voz. Quizás aquí habría que tratarla de manera diferente. No la vamos a tratar entera, básicamente porque no tenemos tiempo. Una canción más pop, hecha de otro compositor de aquí, Benji Montoya. ages ago, I put this message in a bottle and through the ocean. Now it's En este caso, in your hand. yo por ejemplo veo la voz quizás un pelín tirando a demasiado comprimida, la dejaría un poco más natural. La voz distorsionada de apoyo en este caso no funcionaría porque me ensucia demasiado. La dejaría un poco más limpia. Pero bueno, creo que es interesante todos este tipo de técnicas para apoyarlo y eso, ya os digo que depende del contexto nos van a funcionar o no. Y bueno, para terminar, y pasamos al turno de preguntas, una cosa que a mí me parece muy, muy curiosa en torno a la voz. Yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí ahora mismo, pues somos de una manera u otra, somos frikis de la música, ya sea porque somos músicos o técnicos, etcétera, ¿no? Productores, etcétera. Entonces, claro, nosotros vamos a un concierto y nos fijamos en cómo suena el bajo, el sonido de la caja, que si el plato tal, esa guitarra podría estar un poco más brillante, la voz está demasiado comprimida. O sea, nosotros vamos a ver un montón de matices, ¿vale? Pero cuando, por suerte, la mayoría del público que va a un concierto no son frikis como nosotros. A mí, de hecho, me encantaría poder ir sin todas esas paranoias en la cabeza, ¿no? Porque, bueno, al final es inevitable. Entonces, claro, yo siempre pongo el ejemplo de si mi madre fuera a un concierto, ella está ajena a todo eso, lo cual me parece genial y la envidio. ¿Qué sería? Pero
si mi madre va a un concierto o alguien que no tenga ese, digamos, ese friquismo como el que tenemos nosotros a nivel musical, em, ¿en qué es lo que más se va a fijar? Y para ella, ¿cuál es el balance de si un concierto suena bien o suena mal? Pues es que se escuche la voz. Si la voz suena bien, el concierto ha estado brutal. Si la voz no suena mal, por muy bien, por muchos graves perfectos que tuviera el bajo y el bombo súper cuadrado y todo estuviera perfecto, si la voz no suena, ese concierto no funciona. Entonces, ¿por qué os digo esto? Sobre todo en salas un poco más grandes, en escenarios un poco más grandes. En salas más pequeñas es más complicado, ya que al final hay veces que la batería y algunos instrumentos ya suenan solos de por sí. Pero en escenarios más grandes, cuando la voz no la logramos sacar, pues una técnica bastante resultona y que se puede y que utilizada es hacernos un grupo VCA con todo lo que no sea la voz. ¿Vale? Vamos a poner otra vez la canción esta de Benji. En este grupo yo tengo el control de toda la música. Esto es un grupo VCA, ya sabéis la diferencia, ¿no? Ahí podemos hacer subgrupos o grupos VCA. Básicamente un grupo VCA no podemos editarlo, simplemente es como una especie de control remoto, como un mando a distancia de todos esos canales que pasemos por ahí. O sea, con este es una manera de controlar con un solo fader un montón de canales más. Mientras que un subgrupo podemos ecualizarlo, podemos comprimirlo, podemos hacer más cosas, ¿no? Porque estamos haciendo un ruteo de la señal. Entonces, fijaros, yo con un solo fader puedo subir y bajar el resto. En el caso, como os he dicho, que estemos en un escenario tocho, si yo no logro sacar la voz afuera, una buena técnica puede ser tener ese grupo VCA y de esta forma podemos forzar, ¿vale? Sería como una especie de manera socorrida y de emergencia para sacar esas voces fuera, teniendo el control, por un lado, de la voz, de todas las voces, de todo el grupo de voces, y por otro lado, del VCA.